Bueno, voy a tratar de enumerar algunas cosas por la brevedad de las intervenciones. Yo creo que estamos viviendo una época, para resumir, ¿no? y a riesgo de simplificar demasiado, estamos viviendo una época de cambios de paradigma fuertes en América Latina en general, en América del Sur y en la Argentina en particular. Podríamos hacer el listado de logros, de avances, y muchos de ellos los mencionó Gabriel. Yo resumiría diciendo, cuando digo cambio de paradigma estoy planteando de ejes ordenadores de la política, de la sociedad en la Argentina, modelos de desarrollo, son cosas muy fuertes, muy fuertes. Una de esos ejes es la recuperación del Estado. No solamente en términos patrimoniales, es decir, el Estado que se vuelve a hacer cargo de las asignaciones previsionales, de los aportes previsionales, de aerolíneas, de YPF, que es muy importante, desde luego que es muy importante patrimonialmente, pero es mucho más importante políticamente. Es decir, cuando un gobierno se sienta a hablar y a interpelar a los poderes, no es lo mismo que tenga detrás, que tenga en la espalda el manejo de la política petrolera que no lo tenga, ¿no? En esos términos. Y además en términos de autonomía, es decir, cómo recuperar la idea de autonomía del Estado. ¿Autonomía de qué? Autonomía de la cooptación que históricamente generaron los poderes concretos. Es decir, uno hasta hace 10 años, y después de esos 10 años también, porque esta no es una cosa que se cambia el día que uno llega y se terminó, y todavía hoy subsiste en muchos lugares, abre un cajón del Estado y encuentra un interés privado, el interés de un grupo, y abre la puerta de un armario y hay el interés de un grupo. Y entra a una oficina y en lugar de haber funcionarios que trabajen para los votantes que le dieron legitimidad a la autoridad política del Estado, trabaja para los grupos económicos que históricamente cooptaron al Estado. Entonces eso es una batalla, una pelea importantísima. La Argentina está discutiendo sobre el poder. Está discutiendo sobre el poder, pero lo puso ahí. Y el poder puede tolerar muchas cosas. Los poderes fácticos, los poderes estables, permanentes, pueden tolerar muchas cosas, menos que le descubran el juego. Y este es un gobierno que le descubrió el juego al poder, que lo puso ahí. Digamos, los poderes gobernaron siempre detrás de los políticos, sin decir nada, sin que se note, ¿no? Les daban órdenes y el político que la cumplía lo dejaban y el que osaba hacer algún cuestionamiento lo sacaban. Pero lo que no se podía hacer es decir esto. Hasta que llegó Néstor Kirchner y dijo, miren señores, pasa esto, yo podré durar un mes o 15 años, o lo que fuere, pero yo no me voy a callar la boca. Y entonces lo puso ahí. Y ese es un cambio de paradigma ordenador de la vida pública en una sociedad muy importante. El sistema de autonomía externa, es decir, el hecho de que América del Sur hoy se haya dado, junto con los países del Caribe, una política por fuera del tutelaje de los Estados Unidos. Es impresionante. Hace 2 meses, en la reunión cumbre de Santiago de Chile, el presidente Piñera le transfirió el mando de la CELAC a Raúl Castro, país bloqueado hace 50 años por la primera potencia mundial, y América Latina y el Caribe se trazan una estrategia alternativa a eso. ¿No? Que entre paréntesis quiero decir algo muy cortito. Sí, pequeñísimos países angloparlantes del Caribe, por unanimidad, sostuvieron la posición argentina con relación a Malvinas.
e inclusive firmaron un documento donde se rehusaban a reabastecer barcos británicos que vinieran con la bandera de la Falkland. Digo Falkland porque la bandera que usan ellos es de la Falkland. Es en buena medida, desde luego que hay una consistencia de la política exterior argentina, pero también es en buena medida por la generosidad que tuvo Hugo Chávez en volcar el resultado de la transferencia de ingresos que hizo con la renta del petróleo también al desarrollo de esas economías pequeñísimas del Caribe. Y esto agrega un elemento más al homenaje que hacía Gabriel al principio. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más podemos pedir? Digamos, podemos hacer un listado muchísimo más grande. Y ahora encima quieren discutir la justicia. Digo, es impresionante la calidad, el salto de calidad en el debate público que ha tenido esta sociedad en los últimos años. Impresionante. En lo simbólico, en lo concreto, en lo cultural, en todos los campos. Y yo creo, entonces, para llegar a una primera conclusión, que cuando hay una etapa histórica de cambios de paradigma, eso va necesariamente acompañado de profundas reformas institucionales. Es decir, de reformas en el sistema institucional que eleven al rango institucional esos nuevos paradigmas planteados. Es decir, por ejemplo, que la Argentina, estoy convencido, y no estoy solo en este sentido. Cuando digo no estoy solo, no es por mis amigos, porque sé que es una posición política que se comparte en altos niveles del gobierno argentino, que la Argentina tiene que recuperar la nacionalización en el manejo de los recursos naturales estratégicos. Porque no es lo mismo que una minera o que una petrolera negocie con un gobernador que negocie con el presidente de la República Argentina, o con la presidenta, mejor dicho. Entonces, hay cosas muy fuertes que ameritan la reforma institucional. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el poder tiene armada toda una arquitectura institucional de modelo demoliberal y eurocéntrico. Cuando digo eurocéntrico, trasladado a sistema de los Estados Unidos e implantado en la Argentina, donde limita los mandatos de la política. Entonces, ¿cuál es la trampa? La trampa es que nosotros tenemos una mesa, las decisiones políticas, lo digo en sentido figurado, pero creo que es gráfico, ya que estamos en este lugar. Se toma en una especie de mesa del poder, donde está la embajada, las corporaciones mediáticas, las cámaras empresarias, los grupos financieros y la política. La única silla que se ocupa en esa mesa del poder en nombre de los intereses populares es la de la política. Cuando hay un representante de los sectores populares. Si está Bush en esa mesa es uno más de ellos, si está Menem en esa mesa es uno más de ellos. Pero si está Néstor, está Cristina, es uno de este lado. Entonces, la gran trampa es que todas esas corporaciones tienen políticas permanentes y lo único que rota es la política. Y esa es la trampa de debilitar a la única vía de interpelación al poder que tienen los sectores populares. Por lo tanto, yo creo que nosotros, con toda seriedad, con toda responsabilidad, con todo respeto, pero al mismo tiempo con todo el coraje, no podemos dejar que sea la derecha la que nos clausure el debate porque se escandaliza de la reelección en nombre de la calidad institucional. Porque resulta que los que no se bancaron, algunos los hicieron, pero otros se los bancaron, bombardeos, fusilamiento, golpe de Estado, proscripciones y genocidio van a ser lo que nos van a decir a nosotros dónde residen los ejes de la calidad institucional. De un país que terminó juzgando a los peores genocidas sin derramar una gota de venganza y dándole todas las garantías procesales. ¿Dónde hay más calidad institucional en un país que estas cosas? Lo que pasa es que cuando uno discute paradigmas, la paritaria es una institución, la universalidad de las políticas sociales es una institución,
los recursos previsionales en manos del Estado para la redistribución y para la actividad del mercado interno, es una institución. Estamos hablando de distintas instituciones. Ellos hablan de las instituciones que le fueron funcionales históricamente a sus intereses y nosotros tenemos que hablar de las instituciones que le dieron derechos y le ampliaron los derechos al campo popular. Ese es el eje de la discusión. Y no los pueden clausurar ellos la discusión. Lo que sí tenemos que ser es inteligentes de cómo, cuándo, de qué manera, con qué énfasis, en qué lugares plantearlas. Porque si fuera la presidenta la que planteara esto en este año electoral, sería el peor de los errores, a pesar de que esté planteando cosas que son conceptualmente correctas. Entonces esto amerita una estrategia, una planificación de la estrategia. Dos cosas finales. Yo no creo, personalmente, no creo que sea, digamos, si todos compartimos que hay que profundizar este proceso, uno jamás podría pensar que se puede profundizar este proceso en el caso de que Cristina no pueda ser reelecta con un candidato que hoy no sabemos si está dentro o si está fuera. Digo, ¿cómo alguien puede pensar que va a profundizar un proceso latinoamericano con Maduro, con Evo Morales, con Correa, con un hombre que no se sabe si pertenece o no a este espacio? Mejor dicho, yo sé perfectamente que no pertenece a este espacio, pero digo que pone en duda él y algunos acólitos si pertenece o no pertenece a este espacio. Y digo que sería ingenuo plantearlo en esos términos, porque el problema no es, vamos a suponer que alguien lo elige, digamos, ¿no? Y que dice, bueno, este es mi heredero. Automáticamente, porque el problema no es quién elige, sino que el otro equipo también juega. El problema es que automáticamente el establishment, que es el que realmente se siente representado con ese candidato, le corre automáticamente la base de sustentación de los sectores populares que lo pueden apoyar para ponerle a sus propios intereses como base de sustentación. Y eso es lo que va a marcar su política. Por lo tanto, descarto en absoluto, categóricamente, que por esa línea se pueda explorar la continuidad y la profundización de este proceso. Alguno me podrá decir, bueno, pero se puede explorar una especie de Dilma Rousseff, es decir, la presidenta como gran electora. También puede ser, desde luego. Si hay plan B, bueno, prefiero ese plan B. Pero lo que digo también, por experiencia, porque ninguna de estas cosas está probada a priori, por experiencia, es que si en la Argentina hay clima social y clima político que legitime a la presidenta como electora, es porque hay clima social y política que legitima a la presidenta para un nuevo mandato presidencial. Así que no digo que no pueda suceder, digo que lo más factible es que si existe ese clima para que diga es fulano de tal, es porque hay un clima de legitimidad de la autoridad presidencial que permite, que amerita, que se exploren los mecanismos institucionales para un nuevo mandato. Bueno, podríamos hablar mucho más. Por ejemplo, dejo una pregunta pendiente. Hay que construir una fuerza política que banque este debate. Digo, no sé si con lo que hay, no con lo que hay en términos de fuerza social, sino cómo eso se convierte, se transforma en una estructura política con la capilaridad suficiente como para bancarse ese debate que en estos niveles creo que consideramos legítimo. Digo, bueno, hay mucho más tela para cortar, pero como los minutos corren, no quiero seguir. Es simplemente esa algunos ejes de mi posición. Muchas gracias.